Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de lo último, lo más interesante y por supuesto, lo más jugoso del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucha discusión, especulación y, por qué no decirlo, mucha emoción. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón a muchos con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, y que recientemente ha tomado una decisión que, según algunos, podría ser algo de lo que ahora se arrepiente. En este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de esa decisión, vamos a analizar los motivos que lo llevaron a tomarla, y por supuesto, vamos a ver si realmente hay algún indicio de arrepentimiento. Así que prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy te sorprenderá. Pero antes de empezar, no quiero dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y ahora sí, comencemos. Can Yaman, como ya les dije, es uno de los actores turcos más queridos y exitosos del momento. Su fama traspasó fronteras, conquistando a audiencias en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su increíble físico. Desde sus primeros papeles, Can demostró ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes románticos y divertidos como roles más complejos y dramáticos. Su ascensión a la fama fue meteórica, y pronto se convirtió en uno de los rostros más buscados por productores, directores y, por supuesto, por los medios de comunicación. Para aquellos que aún no lo conocen, aunque es difícil, Can Yaman nació en Estambul, Turquía, en 1989. Estudió Derecho y aunque inicialmente ejerció como abogado, su pasión por la actuación pudo más y lo llevó a tomar clases y a dedicarse de lleno al mundo del espectáculo. Su debut en televisión fue en 2014 con la serie Gönül, pero fue con Erkencikus donde alcanzó la fama internacional. En esta serie compartió pantalla con Demet Özdemir, y la química entre ambos traspasó la pantalla, generando un fervor inmenso entre los fans y alimentando rumores de romance que, aunque nunca se confirmaron, mantuvieron a la audiencia enganchada a la historia y a la vida de los protagonistas. El éxito de Erkencikus fue tal que la serie se vendió a numerosos países, y Can Yaman se convirtió en un ídolo en Italia, España, Latinoamérica y muchos otros lugares. Su imagen comenzó a aparecer en revistas, anuncios y eventos internacionales, y su legión de seguidores creció exponencialmente. Su atractivo físico, su talento interpretativo y su personalidad encantadora lo convirtieron en un fenómeno. Luego vino Dolunay, donde compartió protagonismo con Özge Gürel, otra serie que también tuvo un gran éxito y consolidó su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Estas dos series fueron pilares fundamentales en su carrera, pero fue el torbellino de fama que generaron lo que lo impulsó a tomar una decisión que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Sin embargo, en el punto más álgido de su carrera, cuando su popularidad estaba en su punto máximo, Can Yaman tomó una decisión que sorprendió a muchos: dejar Turquía para enfocarse en proyectos internacionales. Esta decisión, que inicialmente fue celebrada por algunos como un paso audaz y ambicioso, pronto comenzó a generar controversia. ¿Por qué? Bueno, porque implicaba alejarse de su país natal, de su idioma y de su público más fiel, para probar suerte en un mercado mucho más competitivo y exigente. La decisión de Can Yaman de buscar una carrera internacional se basó en varios factores, como mencioné al principio. En primer lugar, estaba su ambición. Can siempre ha sido un actor con grandes aspiraciones, y soñaba con conquistar Hollywood y convertirse en una estrella de cine de renombre mundial. La idea de trascender las fronteras turcas y llegar a un público más amplio era un sueño que perseguía con determinación. En segundo lugar, estaba la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales. En el mercado turco, a pesar de su éxito, las opciones de papeles eran limitadas, especialmente para un actor con sus ambiciones. Aunque la industria turca de las telenovelas es muy prolífica y exitosa, y ofrece oportunidades significativas, Can sentía que necesitaba más retos y proyectos de mayor envergadura. En Hollywood, en cambio, se abría un abanico de posibilidades mucho más amplio, con películas de gran presupuesto, directores de renombre y la posibilidad de trabajar con actores de talla mundial. Y en tercer lugar, estaba la necesidad de desafiarse a sí mismo y de demostrar su valía en un entorno más competitivo. Can siempre ha sido un actor que busca superarse, que no se conforma con el éxito fácil y que está dispuesto a asumir riesgos para crecer profesionalmente.
La idea de enfrentarse a nuevos retos, de aprender nuevos idiomas, de trabajar con diferentes culturas y de demostrar su talento en un mercado tan competitivo como el de Hollywood, era algo que lo motivaba y lo impulsaba. Pero ¿cuál fue la verdad detrás de esta decisión? ¿Realmente estaba tan motivado por la ambición y el deseo de crecer profesionalmente, o había otros factores que influyeron en su elección? Algunas fuentes cercanas a Can han revelado que la presión mediática y el constante acoso de los paparazzi en Turquía también jugaron un papel importante. La fama a veces tiene un precio muy alto y Can, al parecer, estaba cansado de ser perseguido y de que su vida privada estuviera constantemente bajo el escrutinio público. La fama en Turquía puede ser muy intensa. Los paparazzi son implacables y la prensa rosa está siempre al acecho de cualquier detalle de la vida de las celebridades. Esto puede ser agotador y estresante y Can, como cualquier ser humano, necesitaba un respiro. Por lo tanto, buscar nuevos horizontes, donde pudiera tener un poco más de privacidad, también fue una motivación. La decisión de mudarse a Italia fue un paso estratégico. Italia, con su rica tradición cinematográfica y su creciente interés en las series turcas, parecía ser el lugar ideal para comenzar su aventura internacional. Además, el idioma italiano, con sus similitudes con el turco, resultaba más fácil de aprender que el inglés, lo que facilitaba su adaptación. Ahora bien, ¿hay señales de arrepentimiento? Esa es la pregunta del millón. Tras su mudanza, Can Yaman participó en algunos proyectos internacionales. Uno de los más destacados fue la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, donde compartió pantalla con Francesca Chillemi. La serie tuvo una buena acogida en Italia, y le dio a Can la oportunidad de mostrar su talento en un nuevo idioma y de trabajar con actores y profesionales de la industria italiana. Sin embargo, hasta ahora, no ha logrado el éxito masivo que esperaba. Aunque Viola come il mare fue bien recibida, no tuvo el mismo impacto que sus series turcas más exitosas. Además, ha habido rumores sobre algunas dificultades para adaptarse a la cultura y a las dinámicas de trabajo en otros países. El ritmo de trabajo, las formas de comunicación y las expectativas pueden ser muy diferentes, y esto puede generar frustración y dificultades de adaptación. Y por si fuera poco, su relación con algunos productores y directores no ha sido tan fluida como se esperaba. La industria del cine y la televisión es un mundo complejo con egos, intereses y dinámicas de poder que pueden ser difíciles de navegar. Can, acostumbrado al éxito y a la admiración en Turquía, puede haber encontrado dificultades para adaptarse a un entorno más competitivo y exigente, donde la competencia es feroz y la negociación es constante. Pero ¿cómo podemos saber si realmente se arrepiente? Bueno, analicemos algunos indicios. En primer lugar, está su actividad en las redes sociales. Can Yaman es muy activo en Instagram, y suele publicar fotos y vídeos de sus proyectos, pero también de su vida personal. En sus publicaciones a veces se pueden percibir ciertas señales de nostalgia por Turquía. Por ejemplo, fotos de su familia, de sus amigos, o de lugares emblemáticos de su país natal. También publica contenido en turco, lo que demuestra que no ha olvidado a su público turco y que se mantiene conectado con sus raíces. En segundo lugar, está su relación con sus fans turcos. A pesar de su decisión de alejarse, Can Yaman siempre ha mantenido una estrecha relación con sus seguidores en Turquía. Regularmente interactúa con ellos en las redes sociales, responde a sus mensajes y siempre que tiene la oportunidad, regresa a su país para visitar a su familia y amigos. Esta fidelidad a sus raíces, sin duda, es un indicio de que, a pesar de estar lejos, no ha olvidado su origen ni a su público más fiel. Organiza encuentros con fans turcos en diferentes ciudades, demuestra afecto y gratitud por su apoyo incondicional. En tercer lugar, está su posible regreso a Turquía. Se rumorea que Can Yaman podría estar planeando regresar a Turquía para protagonizar nuevos proyectos. Se ha hablado de una posible participación en nuevas series y películas, y aunque no hay nada confirmado, la sola idea de que pueda volver a trabajar en su país natal, es una clara señal de que no ha renunciado a su carrera allí. Además, recientemente se ha filtrado información sobre posibles proyectos futuros en Turquía, lo que ha generado gran expectación entre sus fans. Esto sugiere que, aunque haya buscado oportunidades internacionales, no ha descartado por completo su regreso a la industria turca y está abierto a considerar nuevas propuestas. Entonces, ¿se arrepiente Can Yaman? La respuesta no es tan sencilla. Es probable que sienta nostalgia por su país y que se haya enfrentado a algunos desafíos en su carrera internacional.
La adaptación a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a un nuevo entorno de trabajo puede ser difícil, y es comprensible que haya momentos de duda y de añoranza. Sin embargo, también es probable que siga manteniendo su ambición y su deseo de conquistar el mundo del espectáculo. Khan es un actor talentoso y perseverante, y estoy segura de que está trabajando duro para alcanzar sus metas y para seguir creciendo profesionalmente. Es posible que haya aprendido valiosas lecciones de sus experiencias internacionales y que esté más preparado para afrontar nuevos desafíos. Lo cierto es que a pesar de todo, Can Yaman sigue siendo un actor muy talentoso y querido por el público, y que sin importar dónde se encuentre, siempre contará con el apoyo de sus fans. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en un ídolo, y su base de seguidores sigue siendo fiel y numerosa. Lo que sí podemos concluir es que la decisión de Can Yaman de dejar Turquía fue un paso arriesgado, pero también valiente. Un paso que le ha permitido crecer como persona y como actor, y que, sin duda, le ha dado la oportunidad de aprender y de experimentar cosas nuevas. Es importante recordar que la vida de una celebridad no es fácil, y que tomar decisiones difíciles es parte del camino hacia el éxito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y su carrera. Recuerden que este es solo mi punto de vista, basado en la información que he recopilado. Ustedes son libres de tener su propia opinión y de analizar las cosas de manera diferente. Les agradezco mucho por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan en cada vídeo, y que disfrutan del contenido que creo para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la decisión de Can Yaman? ¿Creen que se arrepiente? ¿Qué esperan ver en su futuro profesional? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.